Cuando uno empieza a trabajar como data scientist, piensa que va a estar todo el tiempo entrenando modelos y creando algoritmos, pero lamentablemente esa no es la realidad. Rápidamente te vas a dar cuenta de que vas a pasar gran parte de tu tiempo haciendo análisis ad hoc para tu jefe, para los product managers, para el de publicidad. Así que vamos a acabar con eso y vamos a intentar devolverte tu tiempo para que puedas centrarte en cosas realmente rompedoras. Por eso en este vídeo vamos a crear un prototipo de una aplicación de inteligencia artificial que permita a los usuarios de negocio hacer sus propios análisis sin depender de ti. Y lo haremos conectando directamente la API de ChatGPT a la base de datos de la empresa y creando una interfaz de Streamlit para que la pueda utilizar directamente el usuario de negocio. Bueno, pues antes de pasar al código vamos a ver la arquitectura de cómo funciona este sistema. Como habíamos dicho, vamos a crear una app que va a tener una interfaz muy sencilla, al estilo de chat, donde únicamente va a haber una cajita donde el usuario va a introducir el lenguaje natural, qué análisis es el que quiere realizar. Esta interfaz la vamos a hacer en Streamlit y va a conectar directamente con el backend, que va a ser un código de Python y LangChain, que lo que va a hacer es básicamente coger la pregunta del usuario y pasársela a la API de ChatGPT de OpenAI, conectar con los servidores de OpenAI, pasándole un prompt muy concreto que va a saber cuál es el que vamos a utilizar, y esto lo que va a devolver es el código de SQL necesario para conectar con una base de datos y hacer el análisis que ha sido el que ha pedido el usuario. En este caso vamos a utilizar una base de datos relacional, aunque muy sencillita, como es SQLite, pero que en el fondo es una base de datos del estilo de la que tienen las empresas, como podría ser pues un SQL Server, un Oracle, etcétera, etcétera. La base de datos nos va a devolver el resultado y ese resultado se lo vamos a mostrar al usuario también a través de nuestra aplicación de Streamlit. De esta manera lo que estamos construyendo es un sistema que, a diferencia de otros sistemas de BI orientados al usuario, como podría ser Tableau o Power BI, no necesita absolutamente nada de conocimiento técnico, porque el usuario únicamente va a tener que hacer una petición en lenguaje completamente natural de lo que quiere obtener y va a ser toda nuestra aplicación la que le devuelva esos resultados. Por último, como disclaimer legal, recuerda que cuando conectas al API de ChatGPT estás enviando tus datos a los servidores de OpenAI, así que ten mucho cuidado si vas a hacer eso con los datos reales y asegúrate de cumplir todas las políticas de tu empresa. Al final es tu responsabilidad. Este vídeo es solo a propósito educativo y no implica ninguna recomendación de uso. Vamos a ver ahora cuál es nuestra base de datos. En este caso estamos trabajando para una empresa de e-commerce. La base de datos es muy sencilla, he querido hacerlo así para no complicar en exceso el ejercicio, por lo tanto únicamente vamos a tener una tabla, que es la tabla de ventas, y esta tabla de ventas pues va a tener las siguientes columnas: el identificador de la factura, el identificador del producto que se ha vendido, el nombre del producto, la cantidad de unidades que se han comprado, la fecha de la factura, el precio unitario de cada uno de esos productos, el identificador del cliente que ha comprado, el país del cliente y el total de las ventas totales, que esto es el resultado de multiplicar la cantidad de productos vendidos por el precio unitario, es decir, es el importe total en cada una de esas ventas. Y aquí tenemos el ejemplo de unos cuantos datos. Ves que son 541.000, casi 542.000 registros, o sea que es una base de datos importante para hacer unas pruebas pues que sean realistas, y como te decía, pues esto es la tabla que tenemos. Vale, y vamos a ver ya pues cómo está construida nuestra aplicación. En este caso, como ves, he utilizado Visual Studio para construir esta aplicación. Los componentes que tiene es, por un lado, la propia base de datos, recuerda que es una base de datos SQLite. Después tienes este PowerPoint, pero que esto es el diagrama de arquitectura que te enseñé antes, es decir, no es necesario realmente para esta aplicación. Y después tenemos 3 scripts. El primer script, que es el que se llama mVars, aquí es donde yo he guardado mi API de OpenAI. Voy a abrirlo en este caso pues simplemente con un notepad para decirte dónde tienes que meterlo. Pues una vez que tengas tu API de OpenAI, simplemente la pegas aquí, guardas y ya estaría. Y luego tenemos el que se llama backend, que es lo que va a hacer toda la parte del código de coger la consulta del usuario y esa consulta trasladársela a OpenAI, a la API de ChatGPT. Y tenemos el script del frontend, que esto es la parte de la interfaz que vamos a generar con Streamlit. Luego, a partir de ahí, vamos al siguiente script, que es el del backend, y básicamente lo que tenemos que hacer aquí son 6 grandes pasos. Primero, vamos a cargar la base de datos SQL y vamos a utilizar para ello una clase del propio LangChain, que ya nos permite poder hacer la carga de una base de datos relacional, que sería esta clase, la SQL Database. Una vez que tenemos eso importado, pues simplemente le decimos dónde tenemos en nuestro equipo la dirección de esa base de datos. Una vez que tenemos cargada la base de datos que le hemos metido en un objeto que se llama DB, lo que hacemos es importar las APIs. Entonces, en esta parte es donde importamos del fichero de script la API que ya le deberías haber pegado, tu API de OpenAI. Luego lo que hacemos es simplemente importar a OS para, digamos, poder utilizar una variable de entorno. Y le cargamos a esta variable del entorno, le cargamos el resultado de la API de la variable que te enseñé antes en el fichero que se llama ampvars. Entonces, de momento lo que tenemos es cargada la base de datos y ya tenemos preparada nuestra API. A partir de aquí empieza ya un poco lo que es realmente el proceso. Lo primero que vamos a hacer es crear el LLM, es decir, crear el propio
objeto del lenguaje que vamos a utilizar, y para ello vamos a utilizar chat-OpenAI, esta clase de LangChain también, y le vamos a definir con una temperatura 0. Esto significa que no queremos nada de creatividad. En este caso, como va a ser peticiones directamente de un usuario, queremos que nos haga la traslación a SQL más parecida a la petición literal de ese usuario, para lo que devuelva lo que realmente el usuario le está preguntando. Y esta parte es importante porque es el modelo que vamos a utilizar. En este caso, yo voy a utilizar el 3.5 Turbo, que es bastante más barato que la versión 4 de GPT. Luego, a partir de ahí, lo siguiente que vamos a hacer es crear una cadena. Cuando utilizamos este paquete LangChain, al final hay como dos grandes tipos de cosas que podemos hacer. Podemos hacer las cadenas, que es simplemente pues ir encadenando procesos para obtener nuestro resultado final, o podemos utilizar otra cosa más avanzada que se llama agentes, en el cual también lo que podemos hacer es, bueno, pues utilizar herramientas externas. En este caso, como no necesitamos ninguna herramienta externa, pues simplemente vamos a utilizar la opción más sencilla, que es hacer una cadena, y lo importante es que seleccionemos esta cadena, el SQL Database Chain, que esto es precisamente lo que nos permite hacer ese proceso de transformar la consulta en lenguaje natural que nos mete el usuario en un objeto de SQL. Luego, como paso número 5, y aquí está un poco, yo creo, lo más importante de todo el proceso, es definirle una plantilla de prompt. Al final ya sabemos, cuando estamos trabajando con modelos del lenguaje, que gran parte del éxito reside en cómo nosotros le pasemos las instrucciones. Cuanto más detalladas le pasemos las instrucciones en cuanto a lo que queremos que nos haga, el formato en el que queremos que nos lo devuelva, etcétera, pues mucho mejor va a ser la respuesta. Entonces aquí lo que hacemos es, obviamente el usuario cuando va a estar utilizando la aplicación, él no tiene que escribir todo esto, sería un rollo. El usuario únicamente lo que tiene que escribir es cuál es la consulta que quiere realizar, pero nosotros le estamos añadiendo a esa consulta todo este prompt. Entonces le estamos diciendo, oye, dada una pregunta del usuario, 1, crea una consulta de SQLite, 2, revisa los resultados de esa consulta, 3, devuelve el dato, que será el resultado de esa consulta, y 4, si tienes que hacer alguna aclaración o devolver cualquier texto, que sea, bueno, aquí no se ve muy bien, voy a moverlo, que sea siempre en español. Y una vez que tenemos esto, pues ya lo último que tenemos que hacer es simplemente preparar una función para hacer esa consulta. Esa función, que lo vamos a llamar consulta, lo único que va a hacer es coger ese input del usuario, esa pregunta que haga el usuario, va a meter esa pregunta dentro del formato que nosotros le habíamos definido aquí, y al final va a llamar a la API de OpenAI pasándole esa consulta, va a obtener un resultado y va a devolver ese resultado. Entonces, una vez que tenemos todo esto ya creado, vamos a ejecutarlo. De momento, como todavía no hemos hecho la interface, estamos trabajando únicamente a nivel de código, pero lo que ya hemos hecho, pues es que todo esto ya está funcionando, ya tenemos la consulta disponible, y entonces si nosotros ahora aquí en la propia ventana interactiva ya le hacemos una consulta llamando a esta función y le vamos a poner la consulta, por ejemplo, cuántos registros tiene la tabla, para ver simplemente si está funcionando, y nos devuelve que la tabla de ventas tiene 541.909 registros, que si recordamos es justamente el dato que ya habíamos visto cuando estábamos atacando directamente a la base de datos. Entonces, esto significa que nuestro backend ya está funcionando. Ahora lo único que nos falta es construir la interfaz para que el usuario, lógicamente, no tenga que meterse en este script a hacer las consultas, sino que pueda hacerlo directamente a través de la interfaz de la aplicación. Bueno, pues vamos a pasar ya a ver cómo construimos la interfaz, que eso lo hacemos aquí en el tercer script, el que se llama frontend. Pero antes de entrar a explicarte el código, voy a enseñarte lo que es el resultado final que vamos a obtener. Para ello, he puesto aquí arriba en el comentario cómo tenemos que lanzar esta aplicación. Es simplemente abrir un terminal y lanzarlo desde Streamlit, que es el paquete que vamos a utilizar para construir esta aplicación. Entonces, abrimos un terminal, lo lanzamos y ya directamente se nos va a abrir un explorador con lo que el usuario va a ver. Que como te decía al principio, pues es una aplicación muy sencilla. La app la he llamado no moleste usuario de negocio, por lo que ya habíamos dicho de que, bueno, pues vamos a intentar de que nos liberen de todas esas tareas, ¿no? Y lo que le dice el chat al usuario de negocio es, puedes hacerme a mí todas las preguntas y dejar trabajar tranquilo al equipo de Data Science. Bueno, a partir de ahí aquí tenemos pues la típica interfaz de chat en que te puede ayudar, y voy a ponerle pues la misma pregunta que le había puesto antes cuando hicimos la consulta del backend, simplemente para ver que funciona. Después ya vamos a trabajar un poquito más en hacer unos ejemplos más avanzados, pero de momento simplemente quería enseñarte lo que es la interfaz y ver que efectivamente funciona, ¿no? Entonces podemos ponerle cuántos registros tiene la tabla, le hacemos esta pregunta, se la lanzamos. Y ahora ya lo que es la respuesta, pues nos la va a devolver aquí debajo y nos dice la tabla tiene 541.909 registros. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer con el código que te voy a enseñar ahora. Vale, en este caso no voy a detenerme mucho en explicarte el código, ya te he dicho que lo puedes descargar si quieres, en la descripción están las instrucciones y bueno, pues este código es mucho más táctico, ¿no? De las cajitas, de los botones, de los eventos clic, entonces simplemente te voy a dar una visión por arriba de lo que se está haciendo
en cada caso. A ver si puedo poner esto un poquito más largo, ahí. Entonces aquí simplemente pues hacemos la importación de los paquetes necesarios, Streamlit como el paquete base que nos permite hacer aplicaciones sin necesidad de tener que saber HTML y CSS, sino simplemente con Python. Y luego necesitamos también instalar otro paquete diferente, este de Streamlit Chat no es un módulo de Streamlit, sino que es un paquete diferente que al final lo que nos permite es ponerle esa interfaz estilo de chat para poder, bueno, pues hacer una aplicación como la que te he enseñado. Después aquí simplemente pues le ponemos los títulos que viste al comienzo de la aplicación. Aquí lo único que hacemos es crear dos listas, una para las preguntas y otra para las respuestas. Y después lo más importante, yo creo que está aquí en esta función de clic, que es lo que pasa cuando el usuario hace clic en el botón de enviar, y que es básicamente aquí donde ves que pone respuesta, que lo que estamos haciendo es llamar a nuestro script, a nuestro módulo de backend, y dentro del módulo de backend te acuerdas de la función que habíamos definido que se llamaba consulta. Y esta es un poco la que hace la magia, porque aquí lo que estás haciendo es, le estás pasando la pregunta que el usuario ha metido en la cajita del chat, se lo estás pasando al backend y pues ejecutando esa funcionalidad que vimos antes, que es la que se produce cuando llamamos a la función de consulta, ¿no? Que es la que llama la API de ChatGPT, nos devuelve el código de SQL, pero no nos devuelve directamente el código, sino que lo que hace es lo pasa a la base de datos utilizando LangChain, la base de datos resuelve esa consulta y ya nos devuelve directamente la respuesta para el usuario. Entonces, todo eso, que es lo más importante de toda esta parte, en mi opinión, pasa aquí en esta línea. Pero luego a partir de ahí, pues ya la última parte es simplemente como hacerle un bucle infinito que nos permite ponerle un tick para que, bueno, pues después de hacer la primera pregunta, el usuario, si quiere, pueda continuar haciendo preguntas. Eso es básicamente lo que hace. Y ya está, esta es nuestra app, así que ahora ya lo único que nos queda pues es hacer un par de consultas para ponerla a prueba. Vamos a empezar con una un poquito más sencilla y luego después vamos a hacer otra que ya va a requerir una estructura de SQL un poco más complicada, a ver si también es capaz de resolvernosla. Bueno, pues empezamos con la consulta más sencilla. Por ejemplo, vamos a hacerle esta consulta de cuáles son los 3 países en los que tenemos más ventas totales y le vamos a decir, sácame una tabla con el país y su total de ventas. Ejecutamos y ya tenemos la respuesta. Nos dice los 3 países con más ventas totales son United Kingdom con un total de ventas de 8.187.000 y el segundo Netherlands con un total de ventas de 284.000. Para comprobar si esto es cierto, vamos directamente a la base de datos, vamos a hacerle una consulta en SQL. Concretamente lo que le estamos diciendo es devuélveme el país y la suma de las ventas totales de la tabla ventas, y para que nos haga esta suma de ventas totales por país tenemos que agrupar por país. Luego, como únicamente queremos los 3 superiores, pues lo que le vamos a decir es que nos ordene los resultados por la suma de las ventas totales, pero en descendente, y nos quedamos con los 3 primeros. Y efectivamente, el resultado que tenemos es que el primero es, lo que pasa que ahora nos lo da en inglés, como le habíamos pedido a ChatGPT que nos lo devolviera en español, pues nos dio Reino Unido, pero aquí nos sale United Kingdom, que es como viene directamente la base de datos, y el número vemos que es exactamente el mismo, y el segundo Netherlands, Países Bajos, y vemos que el número es exactamente el mismo. Vale, pues sabemos que esta consulta, que era muy sencillita, pues la he hecho sin problemas, pero ¿qué tal haría con una consulta un poco más compleja que ya requiriese de una estructura de SQL un poco más avanzada, como podría ser una subconsulta o una CTE? Por ejemplo, vamos a hacerlo con una de las consultas más típicas en Business Analytics, que es la de comparar el porcentaje que representa algún ítem, en este caso vamos a hacerlo, por ejemplo, con los productos, sobre el total de ventas de todos los productos. Esto, como te digo, es algo súper típico, ¿no? Oye, pues me calculas las ventas por cada uno de los productos y luego me dices, pues, cada producto si representa el 5%, el 10% o lo que sea sobre el total de las ventas totales. También se hace mucho con comerciales, contribución de cada comercial sobre las ventas totales, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hacerle una consulta de este estilo, que ya la tengo preparada para que no tengamos que esperar mientras que las escribo, y le vamos a decir, dame los 5 productos que más se han vendido en cantidad en una tabla que tenga el nombre del producto, el total de unidades vendidas y el porcentaje sobre el total de todos los productos. Esta última parte es la que le añade esta complejidad adicional cuando hacemos la consulta en SQL, porque vamos a tener que calcular primero ese total de unidades vendidas de todos los productos, para que después, una vez que ya tengamos las unidades vendidas de cada producto, podamos dividir las de cada producto por el total de todos los productos y a partir de ahí nos dé el porcentaje. Bueno, vamos a darle a la casilla de ¿quieres hacer otra pregunta?, que no la habíamos reseteado. Entonces reseteamos, no nos ha borrado el prompt, por lo tanto se lo vamos a dejar. Le damos a enviar y vamos a ver qué nos devuelve. Vale, pues lo que nos dice es que los 5 productos que más se han vendido en cantidad son el World War II Gliders, lo que sea, que ha vendido 53.847 unidades, y después el Jumbo Bag, que ha vendido 47.300
63 unidades. Venimos a nuestra base de datos y ahora vamos a poner la consulta SQL que tendríamos que hacer para responder a esa pregunta si nosotros lo hiciéramos directamente escribiendo el SQL. Entonces, como te comentaba, esta parte es la que le da un poquito más de complejidad, ya que es la estructura de lo que se llama una CTE, donde directamente vamos a calcular esta CTE que la vamos a llamar total unidades, y esto va a ser la suma de la cantidad que lo vamos a llamar total de la tabla ventas. Es decir, me cojo la tabla ventas, me cojo la columna cantidad y hago la suma total. Esto lo que nos va a dar es el total de unidades que se han vendido independientemente de los productos. Y luego lo que vamos a hacer es la consulta ya principal, donde le vamos a decir que nos devuelva el producto. Para cada producto, la suma del total de unidades vendidas, esto lo vamos a llamar unidades vendidas, y luego aquí lo que hacemos es calcular ya ese ratio en el cual tenemos la suma de cantidad de cada producto, lo multiplicamos por 100 simplemente para que nos lo devuelva en porcentaje y lo dividimos por el total de unidades total. Este total de unidades es la CTE que habíamos creado aquí, y este total es la métrica dentro del total de unidades que habíamos creado aquí con este alias también. Al resultado de esta última operación de calcular ese porcentaje, pues lo vamos a llamar porcentaje total, y luego ya, pues bueno, le ponemos las dos tablas que vamos a necesitar, la tabla real y la CTE, le decimos que lo agrupe por producto para que sume estas cantidades por cada uno de los productos, y al igual que en la anterior consulta, como queremos un top 5, pues lo que hacemos es primero ordenamos en descendente por las unidades vendidas y luego decimos que nos devuelva únicamente los 5 primeros resultados. Así que vamos a ejecutar esto y aquí tenemos exactamente la misma respuesta. Tenemos el producto que más unidades vendidas tiene, es el World War II con 53.847, que es el dato que nos devolvía también nuestro sistema, y nos dice que esto es el 1,04% sobre el total de ventas. Y nos dice que el segundo producto más vendido es el Jumbo Bag con 47.367, que también es exactamente el mismo dato que nos devolvía nuestro sistema. Bueno, pues espero que este vídeo te haya servido para que conozcas otra aplicación de la inteligencia artificial a la empresa y también para que veas cómo tú puedes aportar valor a tu empresa como Data Scientist. Recuerda que puedes descargar el código para replicar la app simplemente suscribiéndote al canal. Las instrucciones para hacerlo están abajo en la descripción del vídeo. Y nada más, dale al like y nos vemos en el siguiente de Data Science for Business.